genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 421. El complaciente Duan Yongpin. Duan Yongpin reunió a todos los altos ejecutivos de su empresa para una reunión. El gobierno abrió la industria de los videojuegos y permitió la importación de consolas de videojuegos. Actualmente, The Little Tyrant estaba haciendo uso de sus precios económicos, cartuchos de juegos pirateados y publicidad agresiva para controlar el mercado chino. Pero Duan Yongpin sabía que sus consolas eran imitaciones del antiguo modelo de Nintendo, y Nintendo todavía tiene las patentes de las consolas. Todos los cartuchos de juegos eran falsos. Si Nintendo los demandara por infracción de derechos de autor, se enfrentarían a fuertes multas y posiblemente se cerrarían. Afortunadamente, conocían este problema con anticipación y habían estado desarrollando un nuevo producto. Un producto que pertenece a The Little Tyrant. Habían hecho algunos avances con este nuevo producto. Habían notado que los ingresos de las familias habían aumentado, pero los padres no estaban dispuestos a comprar una consola de videojuegos para sus hijos. La mayoría de los padres piensan que los videojuegos afectarán sus estudios. Duan Yongpin de repente tuvo una idea. ¿Y si estuvieran produciendo consolas de juegos educativos que ayudarían a los niños con sus estudios? Podría hacer juegos sencillos con palabras, modismos o idiomas extranjeros y los padres estarán dispuestos a comprar estos juegos para sus hijos. Los niños podrán jugar y aprender al mismo tiempo. Esto fue matar dos pájaros de un tiro. Por supuesto, antes de la producción de este nuevo producto, Duan Yongpin necesita hacer una investigación de mercado. Se dieron cuenta de que, además de las computadoras que tenían esta función, no había productos similares. Las computadoras cuestan más de 10,0000 RMB. Si simplifican el proceso de fabricación y producen un producto barato y útil, el costo puede controlarse dentro de 2000 RMB. Si lo pusieron a un precio de 3000 RMB, debería venderse bien. Duan Yongpin estaba emocionado con esta idea. Cree que The Little Tyrant ha encontrado una nueva fuente de ingresos. Este era un producto nuevo que estaba entre una consola de videojuegos y una computadora. Duan Yongpin contó con el apoyo del resto de altos ejecutivos de la empresa. Todos sintieron que un nuevo producto asegurará la posición de The Little Tyrant en China. La empresa no será una fábrica tacaña de consolas de juegos. Duan Yongpin presentó su idea a sus líderes. El pequeño tirano todavía era una empresa de propiedad estatal. Los líderes también sintieron que era una buena idea, pero cuando investigaron más, descubrieron que The Little Tyrant había gastado todos sus fondos en el desarrollo de este nuevo producto. Duan Yongpin quería que la ciudad les diera 1 millón para continuar desarrollando este producto. La ciudad se negó. Ya le habían dado a The Little Tyrant 1 millón de RMB para desarrollar nuevos productos, y lo habían gastado todo. El nuevo producto aún no se ha desarrollado y todavía quieren 1 millón más. Duan Yongpin explicó pacientemente a los líderes. Este nuevo producto monopolizará el país y superará a todas las demás fábricas de consolas de videojuegos en China. Las ganancias de su fábrica aumentarán varias veces. Lo más importante es que no infringirán los derechos de patente. China abrió el mercado para los videojuegos y permitió la importación de videoconsolas. Estas empresas extranjeras seguramente harán estudios de mercado y sabrán que estaban usando sus tecnologías de manera ilegal. Si van a demandar a The Little Tyrant, entonces tienen que detener la producción de sus consolas. Incluso si esas empresas no las demandaran, podrían introducir consolas de bajo costo. Estas grandes marcas también afectarán sus ventas. Duan Yongpin también estaba indefenso ante esto. En esta era, los chinos siempre piensan que los productos importados eran mejores que sus productos nacionales. Las cosas caras eran productos de mejor calidad. Temía que incluso cuando esas consolas importadas no bajaran sus precios, su participación de mercado también se vería afectada. Era importante para el pequeño tirano desarrollar un nuevo producto, ya que esto afectaría su supervivencia en esta industria. En realidad, el líder de la ciudad no estaba satisfecho con Duan Yongpin hace mucho tiempo. Duan Yongpin había estado diciendo que había problemas con la dirección de The Little Tyrant. Quería una reestructuración. ¿Reestructuración? Ya eres el gerente general. ¿Qué más quieres? ¿Quieres ser el presidente? Esta empresa pertenece a la ciudad y no a ti. La última vez, Duan Yongpin le había dicho al líder que la gestión y la tecnología eran lo más importante para The Little Tyrant y que quería intercambiarlas por acciones después de la reestructuración. ¿Qué significa esto? ¿Duan Yongpin quiere dividir a The Little Tyrant? ¿Cree que la empresa cerrará sin él?
Además, los salarios de esos técnicos no eran lo suficientemente altos. Su salario era de 200 RMB al mes. Era incluso más alto que el líder de la ciudad. ¿Qué más quieren? Guangdong no carece de talentos. En los últimos años, hubo muchos técnicos calificados del norte que vinieron a su provincia. Si los técnicos actuales no estaban contentos, el ayuntamiento los reemplazará. Esos técnicos del norte podrían incluso estar dispuestos a trabajar por 150 RMB. Duan Yongping había dicho que The Little Tyrant debería cambiarse a una participación accionaria y algunos de los departamentos inútiles de la empresa deberían eliminarse. Deberían aumentar el departamento de I+D y ventas. Las acciones se pueden entregar como recompensas. Esto fue para mostrar el agradecimiento de la compañía por los empleados que habían hecho grandes contribuciones. Por supuesto, Duan Yongping también sintió que él fue quien creó The Little Tyrant. Cuando se hizo cargo de esta empresa, la empresa tenía deudas a más de 2 millones de RMB. No pidió dinero a la ciudad para saldar las deudas. En cambio, persuadió a los distribuidores y proveedores para que le dieran tiempo. Fue gracias a él que se desarrolló The Little Tyrant. Incluso cuando estaba endeudado, colocó anuncios en CCTV. Esta fue la razón por la que The Little Tyrant se convirtió en el líder del mercado en la industria de las consolas de videojuegos. El nombre de Little Tyrant fue para permitir que esta consola se convirtiera en el tirano de esta industria. Se puede decir que Duan Yongping lo había logrado. En los pocos años, había ganado decenas de millones para la ciudad. Él era el que había traído todos estos para la ciudad y debería ser recompensado. Mire esas empresas extranjeras. Todos sus altos ejecutivos tenían acciones de la empresa. ¿Por qué no puede tener lo mismo? ¿Qué alto ejecutivo de la empresa fue más capaz e hizo más contribuciones que él? ¿Por qué los altos ejecutivos de esas empresas extranjeras obtenían miles de salarios en RMB y él solo ganaba un poco más de 200 RMB al mes? Había muchas empresas en otras provincias que se habían reestructurado, y los líderes fueron recompensados con acciones de la empresa, en función de su contribución. Duan Yongping sintió que este debería ser el punto de referencia. Nadie en la empresa tendrá otras opiniones. Él fue quien le devolvió la vida a la empresa, y todos en la empresa le estaban agradecidos. Pero el City no está de acuerdo con él. Consideraron que la empresa no necesita ser reestructurada. Se trataba de una empresa de propiedad estatal y la empresa progresaba bien. No hubo necesidad de cambios. Pero después de la constante protesta de Duan Yongping, la ciudad cedió. Si Duan Yongping renunciara, no podrían encontrar a nadie adecuado para reemplazarlo. La ciudad le dio una condición a Duan Yongping. Si las ganancias de The Little Tyrant fueran capaces de superar los 100 millones de RMB en un año, hablarían de la reestructuración de la empresa. Duan Yongping estaba encantado. La ciudad finalmente había cedido a su solicitud. Pero ahora el ayuntamiento no quiere darle fondos para desarrollar el nuevo producto. Sin los fondos, entonces no habrá ningún producto nuevo. ¿Cómo puede la empresa ganar dinero sin el nuevo producto? Si la ciudad no le había quitado todas las ganancias a la empresa el año pasado, la empresa ni siquiera necesita mendigar a la ciudad. Después de las persistentes súplicas de Duan Yongping, la ciudad acordó darle 500.000 RMB. Si logró algún avance, la ciudad considerará si le proporcionarán más fondos. Duan Yongping se fue feliz. Estaba decidido a desarrollar la máquina de aprendizaje y dejar que la ciudad vea sus capacidades. Sin embargo, Duan Yongping no sabía que el prototipo de máquina de aprendizaje de Aiwa estaba listo. Capítulo 422. Compite contigo mismo Beijing, un estudio de grabación. Una joven estaba grabando una nueva canción y Feng Yu tenía sus auriculares escuchando la hermosa voz. Esta joven fue la mejor cantante femenina en China en la vida anterior de Feng Yu. Sus cuerdas vocales eran realmente únicas. Señor Feng, realmente me gusta esta canción. Muchas gracias. Nai Ying salió del estudio y se inclinó ante Feng Yu. También me gusta tu voz. Había escrito esta canción especialmente para ti. Por supuesto, sigo diciendo lo mismo. Si firma este contrato, obtendrá mucho más. Feng Yu pasó un contrato de respaldo a Nai Ying. San Nan respaldará al reproductor de VC de Winan Rain, y Nai Ying fue seleccionada por Feng Yu para respaldar al reproductor Aiwa VCD. Tanto San Nan como Nai Ying eran los mejores cantantes de China en la actualidad. Después de la cena de gala de Nochevieja, San Nan se hizo famosa de la noche a la mañana. Tenía muchas actuaciones en fila.
Un sello de Hong Kong quería contratarlo y ayudarlo a grabar un álbum especialmente diseñado para él. Si esto estuviera en la vida pasada de Feng Yu, San Nan estaría perdiendo en este contrato. Como nuevo cantante, el dinero que recibirá será muy poco. Pero ahora, San Nan ya era famoso y obtendrá más beneficios si firmara este contrato. San Nan había llamado a Feng Yu para expresar su gratitud. Si Feng Yu no lo hubiera elegido y no hubiera escrito 2 canciones para él, nunca tendría tales oportunidades. Incluso cuando San Nan confiaba en su forma de cantar, aún existía una diferencia entre hacerse famoso ahora y un año después. Nai Ying era la cantante femenina en ascenso de China. Su estatus en la categoría de música pop en la actualidad todavía no se puede comparar con Mao Amin y algunos otros cantantes chinos, pero Feng Yu sabía que con sus cuerdas vocales sería popular. Lo más importante es que a Feng Yu le gustaron sus canciones. Feng Yu había ofrecido 1 millón por un contrato de 10 años. Nai Ying no podrá promocionar productos similares. Ni siquiera se permitían productos musicales o de grabación. Nai Ying se sintió tentada por esta oferta. Pero sintió que 10 años era demasiado. Preferiría un contrato de 3 años por un valor de 300.000 RMB. Además, no estaba segura de que era el reproductor Aiwa VCD. En este momento, Feng Yu le dio una nueva canción para ver si le gusta o no. Fue la canción de Nai Ying en la vida anterior de Feng Yu. Fue la canción que la lanzó al estrellato y se convirtió en la reina del pop chino. Su otra canción, también era una buena canción que había encabezado las listas de música, pero no era tan buena. La letra de esa canción tampoco era adecuada para la época actual. Esto fue suficiente para que ella se pusiera al día con Mao Amin. Señor Feng, 10 años es un poco largo. ¿Podemos cambiarlo a 5 años? 400.000 RMB bastarán. Feng Yu sonrió. Hermana Na, ¿crees que esta canción es mejor que? ¿Puede esta canción mejorar tu carrera como cantante? Aunque Nai Ying no quiere admitir, sabía que esta era la verdad. Nai Ying asintió. Pero, Feng Yu hizo un gesto con la mano e interrumpió a Nai Ying. ¿Crees que la tarifa de patrocinio que ofrecí es demasiado baja y en 2 años, tus tarifas aumentarán mucho, verdad? Pero, ¿alguna vez ha considerado el hecho de que Aiwa es una gran marca? Nuestro Wallman tiene más del 90% de la cuota de mercado de China. Incluso sin que respalde nuestra marca, solo el anuncio, se verán afectadas nuestras ventas de reproductores de VCD. ¿Recuerdas a Ian Wu? Se hizo famoso y entró en el mundo del espectáculo después de anunciar el reproductor de casetes Ian Wu. Nuestra marca comercializará nuestros productos de manera más agresiva que Ian Wu. Feng Yu estaba diciendo la verdad. Ian Wu todavía era un estudiante cuando vio ese comercial. Se hizo famoso por ese comercial. Pero Nai Ying era diferente. Ahora tenía algo de popularidad. Pero Feng Yu no mintió en que Nai Ying ganaría más exposición después de convertirse en portavoz de Aiwa. Más gente sabrá de ella. ¿Puedo volver atrás y considerarlo? Sí, por supuesto. Pero date prisa. Necesitamos rodar el comercial pronto. Si lo arrastra demasiado tiempo, puede que tenga que cambiar a otro portavoz. ¿Sabes sobre San Nan? Le había escrito 2 canciones, y acababa de firmar con un sello de Hong Kong. Lanzará un nuevo álbum para el mercado del sudeste asiático. ¿No quiere ser como él? Y, al día siguiente, después de que Nai Ying consultó a su maestra y discutió con los miembros de su familia, firmó el contrato. Aunque la duración del contrato fue larga, fue una excelente oportunidad para ella. No te arrepentirás de tu decisión. Te garanticé que actuarás en la noche de gala del Festival de Primavera de CCTV este año. Feng Yu dijo misteriosamente. En su vida anterior, Nai Ying fue invitado a actuar en la noche de gala de este año. La gente empezó a notarla después de su actuación en Gala Night. Anteriormente, la gente solo escuchaba sus canciones pero no la conocía. Nai Ying se sorprendió. ¿Feng Yu se atreve a garantizar que actuará en la noche de gala? Si Feng Yu hubiera dicho esto antes, ni siquiera lo consideraría por una noche. Este 1.000.000 de RMB es después de Ta. Con esta suma de dinero, puede concentrarse en su carrera como cantante. Pero necesito recordarles que en el futuro, deben recordar declarar todas sus ganancias por cada actuación, incluso en clubes nocturnos, y pagar sus impuestos. Feng Yu también le había recordado a San Nan, Liu Daqing, Baldi Chen, etc. En su vida anterior, habían subdeclarado sus ganancias y algunos ni siquiera pagaban impuestos. Liu Daqing y Mao Amin fueron algunos de los muchos que fueron severamente castigados por el gobierno. Ahora, San Nan y Nai Ying eran los portavoces de Winan Rain y Aiwa.
Feng Yu no quiere que cometan tales errores. Por supuesto, si se meten en problemas con la ley, sería una violación de contrato. No necesitan compensar a Feng Yu en ninguna cantidad, pero deben devolver la tarifa de endoso a Feng Yu. Feng Yu no quiere que afecten la imagen de sus marcas. Después de esto, Naijin y Sannan comienzan a filmar el comercial de ambas marcas. Winan Rain utilizó la canción como música de fondo, mientras que Aiwa la utiliza. Ambas canciones tenían estilos diferentes y la cantante tenía voces muy diferentes. Incluso la forma en que se filmó el anuncio fue muy diferente. Feng Yu no tuvo otra opción. Naijin tenía buena apariencia, y también era considerada una cantante bonita, pero la apariencia de Sannan solo puede promocionarse como una buena cantante. ¿Ídolo? Esta palabra no tuvo nada que ver con él durante toda su vida. Feng Yu también había contratado a 2 directores famosos para filmar los comerciales. Uno era Chen Kaige, que había filmado. El otro era el director de Zhang Yimou. Fu Guangzhen no comprende por qué Feng Yu había contratado a 2 directores para filmar los comerciales. Eran los directores líderes en China y también los más caros. Feng Yu pensaba en su corazón que no solo los había contratado como directores de los comerciales. También había firmado los contratos con ellos para 3 comerciales y los había pagado en su totalidad. Todavía no se consideraban caros ahora. Sus tarifas aumentarán varias veces en 1 o 2 años. Quiero que los consumidores vean la rivalidad entre estas 2 marcas y están compitiendo para superarse entre sí. Feng Yu respondió a Fu Guangzhen. ¿Rivalidad? Fu Guangzhen vio la luz de repente. De esta manera, los fanáticos de estos 2 cantantes y directores apoyarán sus marcas y, sin importar la marca que apoyen, Feng Yu sería el que hablaría todo el dinero. Esto fue lo que hicieron Son y Aiwa en el pasado. La rivalidad entre ambas marcas les permitió establecer una fuerte presencia en la industria y, al mismo tiempo, expulsar a otros competidores. Fu Guangzhen levantó el pulgar a Feng Yu. Feng Yu vio la expresión de Fu Guangzhen y sintió que este tipo debería agregar en una línea. Inteligente, eres tan inteligente. Capítulo 423. Máquina de aprendizaje Aiwa, aprende a tu propio ritmo. El acuerdo entre Aiwa y Nintendo fue antes del lanzamiento de la máquina de aprendizaje de Aiwa. Aiwa no permitirá que Nintendo use sus canales de distribución en China. China había permitido la importación de consolas de videojuegos. Nintendo quiere ingresar al mercado chino antes que Sega para evitar que este último controle el mercado chino. Como tal, Nintendo ayudó a Aiwa a fabricar un lote de máquinas de aprendizaje primero. En cuanto a los cartuchos de juegos, las fábricas de China los producirán. Los juegos eran principalmente juegos que involucran modismos, palabras, idiomas, etc. A finales de mayo, se lanzó Aiwa Learning Machine en China. Feng Yu había fijado el precio minorista en 3.288 RMB por unidad y el precio mayorista en 3.000 RMB por unidad. El precio de costo por unidad fue de solo 1.500 RMB. Este todavía era el costo de que Nintendo fabricara para él, e incluye los impuestos de importación y el costo de transporte. Si fuera fabricado por las fábricas de China, el costo se reduciría a unos 1.000 RMB. Nintendo también había introducido algunos modelos de consolas de juegos para diferentes segmentos de consumidores. Los precios oscilan entre 1.000 y 3.000 RMB. Nintendo desea ocupar el mercado chino con estos productos. Sega también presenta algunos modelos diferentes para contrarrestar a Nintendo. Tanto Nintendo como Sega piensan poco en Learning Machine de Aiwa y The Little Tyrant. Sentían que sus consolas eran más baratas, tenían juegos de mejor calidad y más bonitas. Sus consolas se apoderarían de la industria de los videojuegos de China en poco tiempo. Esto sería lo mismo que cuando penetran en el mercado estadounidense y europeo. Nintendo todavía estaba bien, ya que habían cooperado con Aiwa y tenían acceso a sus canales de distribución. Esos distribuidores estaban dispuestos a intentar vender sus productos. Quieren saber si las consolas y los juegos de Nintendo podrían permitirles obtener ganancias. Pero como solo estaban tratando esto como una prueba, no pidieron demasiados productos de Nintendo. Por otro lado, a Sega no le iba bien. Ningún minorista quería traer sus productos. Fue porque nadie en China había oído hablar de esta marca y todavía era cara. Todos sintieron que este producto no se vendería en China. Cuando la persona de Sega a cargo del mercado chino escuchó estas razones, casi lloró. Sega también fue una de las mejores consolas de videojuegos, pero en China, Sega solo se consideró el segundo producto calificado. ¿Qué le pasa a nuestra marca? Nuestros productos eran populares en los países occidentales.
Pero pronto, Nintendo y Sega se dieron cuenta de que China estaba llena de consolas de juegos baratas. Volvieron a comprar algunas de estas consolas y descubrieron que estas consolas estaban usando sus tecnologías patentadas. Incluso los diseños exteriores los imitaban. Estas empresas no les habían pagado por usar sus patentes. Estas empresas estaban usando ilegalmente sus tecnologías. Nintendo y Sega comienzan a quejarse ante el gobierno chino. Querían que el gobierno impidiera que estas empresas vendieran esas consolas y, al mismo tiempo, las compensara por sus pérdidas. Sin embargo, el gobierno chino se puso del lado de su propio pueblo. ¿De qué patentes estás hablando? ¿Solicitó las licencias en China? ¿Solicitó las patentes en Asia? No tenemos conocimiento de estos en China. Asia era muy diferente a los países occidentales. En Occidente, hubo tratados y todos esos países acataron los acuerdos. Esto incluye la protección por patente. Esta fue la razón por la que las patentes estaban más protegidas allí que en Asia. Esto fue así principalmente en el sudeste asiático. La patente debe aplicarse en diferentes países. Por ejemplo, las patentes de Japón no fueron reconocidas en China. Cuando Nintendo y Sega estaban negociando con el gobierno chino, los anuncios de Aiwa Learning Machine comenzaron a transmitirse por CCTV. La estrella de este comercial seguía siendo Jin Min, la actriz infantil más famosa de China. Nadie era más popular que ella. Sus tarifas de patrocinio tampoco eran altas. Feng Yu también fue quien pensó en la idea del comercial. Jin Min estaba en casa. En su mesa estaba Aiwa Learning Machine conectada a un televisor. En la pantalla del televisor, había algunos pájaros con palabras en inglés volando. Jin Min estaba escribiendo en el teclado y esos pajaritos empezaron a caer como si les dispararan. Una mujer de mediana edad entró y le pasó una manzana a Jin Min. Querida, ¿cómo se llama a esta manzana en inglés? Manzana, manzana. Tan fácil. Mientras Jin Min deletreaba la palabra, también hizo una señal de OK. La mujer abrazó a Jin Min con una mano y señaló la máquina de aprendizaje Aiwa con la otra. Como compré la máquina de aprendizaje Aiwa para mi hijo, no tengo que preocuparme por sus estudios. La cámara hizo una panorámica y se acercó a Aiwa Learning Machine en la mesa, y la voz de Jin Min se escuchó de fondo. Aiwa aprendiendo la máquina, aprende a tu propio ritmo. La pantalla cambió a una imagen de Aiwa Learning Machine con el eslogan de Aiwa. Aiwa Electronics, y Love China. Y, querido, ¿debemos comprar esta máquina de aprendizaje Aiwa para nuestro hijo? Nuestro hijo había obtenido puntuaciones más bajas que el hijo del vecino Zan por su inglés. Multa. Mañana irás al centro comercial y lo verás. Realmente supervisamos los estudios de nuestro hijo. Su maestra me había regañado cada vez que la veía. Y, mamá, quiero esa máquina de aprendizaje Aiwa. ¿Para qué quieres eso? Tampoco estás aprendiendo inglés. También hay un juego de modismos. Quiero aprender modismos. Además, esto también se puede utilizar para aprender a escribir. Nuestro maestro nos había dicho que en el futuro todos usarán computadoras para escribir. Entonces ve y pregúntale a tu padre. Si está de acuerdo, te compraré uno. Y, papá, voy a la casa de Xiao Ming. Su padre había comprado Aiwa Learning Machine. Voy a estudiar con él. ¿Mejorarán tus notas cuando uses esa cosa? Es mejor que nada. Adelante. También compraremos uno este fin de semana en el centro comercial. En el futuro, puedes quedarte en casa y estudiar. Y, ¿tu padre te había comprado Aiwa Learning Machine? ¿Te quedas en casa los fines de semana estudiando? Y los cartuchos de videojuegos también son compatibles con esta máquina de aprendizaje. He estado jugando a Contra. ¿Esta máquina de aprendizaje también se puede utilizar como una consola de videojuegos? Así es. Mi padre no quería comprarme videojuegos. Pero esta vez, me había comprado esta máquina de aprendizaje. Mi padre está fuera de la estación y mi madre trabaja en el turno de noche esta noche. ¿Quieres venir a mi casa para jugar? Ok. Le diré a mi mamá que me voy a tu casa a estudiar. Y los anuncios en CCTV fueron muy efectivos. El reproductor de VCD aún no se lanzó, y los espacios publicitarios que compró Feng Yu estaban transmitiendo Aiwa Learning Machine. En 3 días, los distribuidores llamaron a Taiwa Trading para pedir más productos. Solo había 10,000 unidades de Aiwa Learning Machine para el primer lote, y cada distribuidor obtuvo solo de 300 a 500 unidades. A partir de la situación actual, sus existencias se agotarían en una semana. Wu Zidam se puso inmediatamente en contacto con Fu Guangzhen.
Aiwa Learning Machine también se importó a China a través de Hong Kong ya que los impuestos eran más bajos. Hong Kong Aiwa Co. también había exportado este producto a Taiwán y Malasia. Afortunadamente, Aiwa había estado ampliando sus fábricas. Cuando Feng Yu dijo que quería lanzar Learning Machine, compraron 2 líneas de producción más. Todos estaban en Japón y habían comenzado a fabricar la máquina de aprendizaje. Nintendo estaba fabricando para Aiwa como contratista. Cuando se entregó el segundo lote de 20.000 unidades a China, Learning Machine también había ganado popularidad en otros mercados del sudeste asiático. Esta máquina de aprendizaje utilizaba 486 procesadores. Tiene algunas funciones similares a una computadora, y solo se vendía por 600 USD. Las tecnologías de Aiwa fueron sobresalientes. No es de extrañar que Aiwa Wallman fuera mejor que Sony. Este fue el poder de la tecnología. Al principio, Eitaro Nakajima no piensa bien en esta máquina de aprendizaje. Pero Feng Yu insistió e incluso le pidió que pagara a Nintendo para fabricarlos. Ahora, según las cifras de ventas, Feng Yu tenía razón. Si esta máquina de aprendizaje fuera producida por otros, se habrían perdido todas estas ganancias. Además, Eitaro Nakajima había querido ingresar al mercado de las computadoras. Esta máquina de aprendizaje fue una prueba de las habilidades de sus técnicos. Junto con la creciente popularidad de Learning Machine, las ventas de Aiwa Wallman en el sudeste asiático habían aumentado aún más. Este fue el beneficio de la marca. Mientras una marca tenga un producto exitoso, los consumidores también se darán cuenta de los otros productos. Aiwa Learning Machine fue un éxito. Notas del traductor. Jin Bin, nacido en Beijing, es probablemente la estrella infantil china más famosa de las últimas 2 décadas. Apodada el Templo de Shirley de China, Jin, con su apariencia dulce y linda, fue favorecida por millones de chinos en la década de 1990 cuando filmó una serie de éxitos televisivos adaptados de las novelas escritas por el conocido autor de romance chino Chiun Yao, que incluyen Wang Jun, 1990, Anhelo de que regrese el marido, 1990, Pasto junto al río, 1992, y Plum Blossom, 1993. La interpretación de Jin en 1989 de la sana niña Wang Jun cuando solo tenía 9 años, causó una impresión duradera en sus fans, empujándola a la caja de la estrella infantil de China para siempre. Sin embargo, Jin perdió gradualmente su fama a medida que crecía. Se ha convertido en una figura bastante desconocida o vaga en el mundo del espectáculo desde la edad de 18 años. Jin comenzó a trabajar en la compañía de arte de la mina de carbón de China después de graduarse de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Pekín en 2003. Se informa que empató se casó con el promotor de cine chino Han Yugan en septiembre de 2012. Capítulo 424. La muerte prematura del pequeño tirano. Cuando The Little Tyrant aún estaba desarrollando la máquina de aprendizaje, descubrieron que ya existía un producto similar en el mercado y se anunciaba en CCTV. Fue Aiwa quien presentó este producto. Todos ellos nunca habían esperado que Aiwa, que había estado fabricando Wallman, produjera Learning Machines. Inmediatamente compraron algunas unidades del mercado y las desmantelaron. Esto fue más rápido que desarrollar el producto ellos mismos. Pronto, Duan Yongping extrajo las tecnologías en la máquina de aprendizaje. Duan Yongping informó con entusiasmo a sus líderes que habían desarrollado con éxito su nuevo producto. El costo también fue inferior a 1300 RMB. Aunque Aiwa Learning Machine ya estaba en el mercado, no estaba preocupado. Cuando empezó a fabricar consolas de videojuegos, también había productos similares en el mercado. Pero al final, The Little Tyrant había vencido a todos sus competidores. Esta máquina de aprendizaje también será la misma. Vendes a 3000 RMB porque es un producto importado. Los impuestos de importación y el transporte eran un costo fijo y no se podían reducir. El pequeño tirano era diferente. Su costo era menor y podía establecer el precio de venta al público en 2000 RMB por unidad. El pequeño tirano había ganado a todos sus competidores mediante la guerra de precios en el pasado. Aunque Aiwa era una gran marca, la marca de Little Tyrant también era popular, especialmente en la región sur. Los líderes se alegraron de que el nuevo producto finalmente estuviera listo. Los fondos de investigación no se habían desperdiciado. Duan Yongping les había prometido que la máquina de aprendizaje de The Little Tyrant ocupará rápidamente el mercado. A pesar de que Aiwa se anunciaba en CCTV, The Little Tyrant también tenía contratos publicitarios con CCTV.
El comercial de Aiwa estaba a punto de atraer a los padres a comprar su máquina de aprendizaje para sus hijos, pero Duan Yongpin también tuvo una excelente idea para sus anuncios. Canción infantil. Una canción que los niños podrían recordar fácilmente. Cuando estaban jugando, podían cantar esta canción. Esto sería muy efectivo. Ahora, Duan Yongpin necesita fondos para marketing. Pueden conseguir que las estaciones de televisión locales transmitan sus comerciales y han establecido canales de venta. No sería un problema para ellos arrebatarle la cuota de mercado a Aiwa. El líder asintió y estuvo de acuerdo con Duan Yongpin. Le dio a Duan Yongpin una suma de dinero para marketing. Esperaba que la máquina de aprendizaje del pequeño tirano se hiciera famoso en toda China y que las ganancias anuales superaran los 100 millones. Después de obtener los fondos, Duan Yongpin ordenó inmediatamente a la fábrica que fabricara la máquina de aprendizaje a plena capacidad. Pueden detener la producción de sus consolas. Las consolas de videojuegos extranjeras ya habían entrado en China y tienen juegos más interesantes. Quiere que The Little Tyrant se aleje lentamente de la industria de los videojuegos. Necesita que el consumidor piense que Little Tyrant es una empresa que fabrica máquinas de aprendizaje. Pero cuando fue a la oficina de comercio e industria, descubrió que su producto no se puede nombrar como máquina de aprendizaje. Duan Yongpin estaba desconcertado. ¿Por qué no se puede nombrar su producto como máquina de aprendizaje? El personal de la oficina de comercio e industria le dijo que Taiwan Trading había registrado Learning Machine como su marca comercial y había autorizado a Hong Kong Aiwaco a utilizar este nombre. El pequeño tirano no estaba autorizado, y si lo usa, sería una infracción. Su producto se consideraría mercancía falsificada. Duan Yongpin nunca había esperado que el producto que estaba desarrollando durante tanto tiempo ya estuviera registrado. Pero esto no lo detuvo. Usted llamó a su producto máquina de aprendizaje, luego llamaré a mi producto super máquina de aprendizaje. Little Tyrant Super Learning Machine suena superior a Aiwa Learning Machine. Cuando los padres escucharan este nombre, seguramente comprarían su producto. Después de dejar la oficina de comercio e industria, Duan Yongpin se acordó de repente de las patentes. ¿La máquina de aprendizaje registró sus tecnologías? Después de algunas preguntas, fue realmente como había pensado. Se registraron las pocas tecnologías en Learning Machine. Si el pequeño tirano iba a utilizar esas tecnologías, necesitaban la autorización de Aiwa Japón. Duan Yongpin regresa con indiferencia a la empresa. Le había pedido a su personal que desarrollara este producto, pero ahora no pueden fabricarlo. ¿Cómo puede siquiera ganar 100 millones? Duan Yongpin no obtendrá las acciones de la empresa de la ciudad. Incluso podría ser acusado. Sabía que el líder de la ciudad no estaba contento con él, pero el líder no tiene excusa para lidiar con él. Ahora, él le había presentado esta excusa al líder personalmente. La fábrica había comprado los materiales y había comenzado a fabricar la máquina de aprendizaje. Duan Yongpin también se había puesto en contacto con todos sus distribuidores para prepararse para sus productos el próximo mes. Pero ahora no puede vender este producto. Esto fue una infracción de patente. Podría discutir con las compañías de videojuegos de Japón, y el gobierno chino aún lo apoyará. Pero, ¿y si ambas partes fueran empresas chinas? ¿Qué lado tomará el gobierno? Aiwa era más poderosa que ellos, y Taiwan Trading seguía siendo una empresa que había ganado un premio a nivel nacional. Si ambas empresas se involucraran en una demanda, seguramente perdería. Su producto incluso será calificado como un producto falsificado. Como gerente general, también podría ser puesto tras las rejas. El líder de la ciudad todavía soñaba con la máquina de aprendizaje del pequeño tirano. Este sería su mérito y será ascendido. Pero Duan Yongpin le dijo que el pequeño tirano no puede fabricar la máquina de aprendizaje de repente. Esta fue una noticia impactante. El líder se sorprendió. ¿Por qué no se puede fabricar el producto? ¿No se desarrolló este producto con éxito? Usted me había dicho que se cambiaron las líneas de producción y que podemos producir el producto a plena capacidad. Infracción. Habíamos infringido la patente de Aiwa y su marca registrada. El líder podía resolver la infracción de marca fácilmente, pero era imposible para las patentes. A menos que el pequeño tirano pudiera obtener la autorización de Aiwa. Pero, ¿cómo fue esto posible? Learning Machine de Aiwa no tenía competidores y este producto era nuevo en el mercado. Nadie en su sano juicio autorizaría a otra persona sus patentes. El líder estaba furioso. ¿Necesitas fondos? Yo te los había dado.
Te había apoyado en todo lo que haces, y ahora me estás diciendo que no podemos vender este producto. ¿Cuántos fondos ha tomado de la ciudad? ¿Qué me prometiste al principio? Ahora, ¿cómo voy a responder a los superiores? Respóndeme. Asumiré toda la responsabilidad por este asunto. Duan Yongping bajó la cabeza. Si no asumió toda la responsabilidad, entonces alguien más en la empresa asumirá la culpa. Creía que con su habilidad, incluso si lo despedían, aún podría conseguir un trabajo bien remunerado. Incluso podría iniciar su propio negocio. Pero, ¿qué le pasaría a otra persona si lo despidieran? Después de todo, él era quien había dado las órdenes para poner en marcha este nuevo producto. No había forma de que pudiera culpar a otra persona. Asumirás toda la responsabilidad. ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad? Se gastan unos pocos millones en desarrollar este nuevo producto, ¿y qué pasa con los distribuidores? Ya hemos recaudado más de 10 millones de RMB de los distribuidores y, según el contrato, tenemos que compensarlos el doble. Eso es más de 20 millones. ¿Crees que todo se resolverá con solo decirme que asumirás toda la responsabilidad? Duan Yongping se dio cuenta de que su decisión le había costado a Dalit el Tyrant más de 20 millones. Incluso si renuncia, esto no se resolverá. Continuar produciendo y enviando la mercadería a los distribuidores de acuerdo con el contrato. Esta es la única solución. El líder pensó por un momento y dijo. Duan Yongping se sorprendió. Esto fue ilegal. Él será el que cargue con la culpa e irá a la cárcel. No. No estoy de acuerdo. El pequeño tirano habrá terminado. Deberíamos compensar a los distribuidores. Con The Little Tyrant por aquí, todavía hay esperanza. El dinero que perdimos todavía se puede recuperar. Si continuamos fabricando productos falsificados, The Little Tyrant realmente desaparecerá. Capítulo 425. Comprar el pequeño Tyrant. Cuando Duan Yongping se sentía impotente, un invitado inesperado llegó a la oficina de The Little Tyrant. Hola, soy Fu Guangzhen, gerente general de Hong Kong Iwako. Hay algo que debo discutir contigo. Feng Yu le había dicho a Fu Guangzhen que supervisara esta empresa. Esta empresa seguramente fabricará Learning Machine. Fu Guangzhen debe informar a esta empresa que infringirá patentes antes de que sus productos se introduzcan en el mercado. Debe asegurarse de que esta empresa no pueda vender ni un solo producto. Si The Little Tyrant se atreve a vender, Fu Guangzhen conseguirá un equipo de abogados para demandarlos. Pero Feng Yu no esperaba que The Little Tyrant no se atreviera a vender sus máquinas de aprendizaje, aunque ya habían producido esos productos. Ahora, su fábrica había detenido la producción y todos sus productos estaban en el almacén acumulando polvo. Fu Guangzhen apareció en The Little Tyrant no fue para otorgarles la autorización. Fue Feng Yu quien estaba interesado en la fábrica, la marca y el personal de The Little Tyrant. ¿Quiere adquirir The Little Tyrant? ¿Quieres comprar The Little Tyrant? Así es. El pequeño tirano debería estar endeudado ahora, ¿verdad? El producto recién producido no se puede vender. Si los vende, se considerará una infracción de patente. Tu empresa también tendrá que cerrar. Si me vendes el pequeño tirano, la ciudad recibirá una suma de dinero, los trabajadores no se quedarán sin trabajo y la empresa seguirá aquí. La ciudad aún podrá recaudar impuestos. Duan Yongping miró a Fu Guangzhen. ¿Hiciste esto a propósito? ¿Cómo se enteró de que The Little Tyrant estaba fabricando Learning Machines? ¿Nos había estado monitoreando mucho antes de que todo sucediera? ¿Fue esto una trampa? Fu Guangzhen respondió con calma. A propósito, ¿le permitimos utilizar nuestras tecnologías de manera deliberada? Si esto es realmente a propósito, haré un pedido enorme a su empresa. Esperaré hasta que no pueda entregar la mercancía y le exigiré una compensación. Quizás ni siquiera necesito venir para adquirir esta empresa. Los tribunales podrían incluso entregarme el pequeño tirano. Duan Yongping se dejó caer en su silla. Así es. Si Fu Guangzhen realmente hace eso, entonces el pequeño tirano no tiene forma de sobrevivir. Pero todavía sentía algo sospechoso. ¿Por qué alguien más ya había desarrollado la máquina de aprendizaje cuando recién comenzaron a hacerlo? Era normal registrar las patentes, pero ¿por qué se registró Learning Machine como su marca? Esto fue raro. Pero como había dicho Fu Guangzhen, si esto se planeara, el pequeño tirano estaría en una situación peor que ahora. Además, Aiwa no debería saber que The Little Tyrant estaba desarrollando Learning Machine. Pero no importa que, vender la empresa a Aiwa fue la mejor solución. ¿Vas a ser dueño de The Little Tyrant? No, solo soy un pequeño accionista. Todavía hay un accionista importante de Beam City.
Pero él había dicho que en el futuro, le dará algunas de las acciones de esta compañía como recompensa. Y, Duan Yongping, ¿esta es la solución de la que estás hablando? ¿Vender el pequeño tirano? El líder de la ciudad miró a Duan Yongping con enojo. ¿Quiere que la ciudad venda una empresa que ganó casi 30 millones el año pasado? Secretario Liu, además de venderme esta empresa, ¿qué otra solución tiene? Soy el único que puede evitar que The Little Tyrant indemnice a los distribuidores el doble de la cantidad. Porque podemos suministrar a los distribuidores Igual Earning Machine y definitivamente lo aceptarán. Quizás también podamos autorizar a The Little Tyrant a utilizar nuestras tecnologías. Esto también es algo que solo nosotros podemos hacer, ya que somos dueños de todas las patentes. Fu Guangzhen se golpeó el pecho con arrogancia. El secretario Liu bajó la cabeza y guardó silencio. Duan Yongping también estaba sentado a un lado y guardaba silencio. ¿Hay otra solución? ¿Qué tal si te dejamos invertir en The Little Tyrant? Fu Guangzhen negó con la cabeza y sonrió. No solo me estoy representando a mí mismo. El pequeño tirano, incluida la empresa, la fábrica, la marca y todos los activos deben ser vendidos a nosotros. Por supuesto, también prometemos que no despediremos a ningún trabajador sin ninguna razón. Tampoco deduciremos sus salarios. Y no se puede despedir a los trabajadores, pero no a los de la dirección. Era demasiado fácil buscar una excusa para despedir a los que estaban en el nivel gerencial. Fu Guangzhen era igual que Feng Yu. Podrían aceptar el sindicato en la empresa, pero no pueden permitir a nadie que no haga nada en la empresa. Una empresa es una empresa y no un gobierno. No era necesario que la empresa tuviera todo tipo de departamentos. Algunos de estos departamentos tienen funciones superpuestas. Los salarios de esos jefes de departamento eran mucho más altos que los de los trabajadores. ¿Puede la ciudad quedarse con algunas acciones? Puede poseer la mayoría de las acciones. La actitud del secretario Liu fue casi como si estuviera pidiendo limosna a Fu Guangzhen. Si la ciudad todavía posee algunas acciones, entonces puede decir que ha conseguido que inversores de Hong Kong y empresas privadas inviertan en la empresa para su expansión. Sin embargo, si vendiera la empresa por completo, ¿cómo se lo explicaría a los superiores? Debido a que casi vendimos productos falsificados, la empresa se enfrentaba al cierre y fue adquirida por otra persona. Fu Guangzhen negó con la cabeza. Lo siento. No podemos hacer eso. Si nos vende The Little Tyrant, evaluaremos todos los activos, incluidas sus existencias en el almacén. Aparte de nosotros, ninguna otra empresa aceptará esas acciones. La ciudad obtendrá al menos 20 millones de RMB. Si no nos vende la empresa, entonces The Little Tyrant necesita al menos 30 millones de RMB para liquidar todas las deudas. Puedes pensarlo detenidamente. ¿Quieres 20 millones en efectivo, tus trabajadores seguirán teniendo un trabajo, y una empresa que seguirá pagando impuestos a la ciudad, o quieres sacar 30 millones para salvar esta empresa? También existe una alta posibilidad de que la empresa se declare en quiebra después de haberla salvado. Estaré esperando tu respuesta. Fu Guangzhen llamó a Feng Yu cuando llegó al hotel. Le dijo a Feng Yu que definitivamente adquirirían esta empresa. Pero, ¿por qué Feng Yu no aprovechó esta oportunidad para comprar esta empresa a un precio bajo? Él cree que si usa algunas estrategias, podría presionar la cantidad a menos de 10 millones de RMB. Ahora, estaban usando casi 20 millones de RMB para comprar esta empresa. Esto fue un desperdicio. Sin embargo, Feng Yu estaba de acuerdo con esto. De esta forma, su relación con el ayuntamiento también será mejor y aún podrán mantener al personal técnico en la empresa. Fu Guangzhen también sintió que el personal técnico de The Little Tyrant era realmente hábil. Se las arreglaron para romper las tecnologías de Learning Machine en tan poco tiempo. Pero no debería valer la pena que Feng Yu invierta tanto dinero. Como empresario de Hong Kong, no le tenía miedo al gobierno local. Y ese mismo día, la reunión del gobierno de la ciudad de Zhongshan duró hasta la medianoche. Todos los líderes estaban discutiendo si aceptarían la oferta de Fu Guangzhen. Al final de la sesión, todos acordaron aceptar este trato. Después de todo, todas las situaciones mencionadas por Fu Guangzhen podrían suceder, y deben enfrentarlas. Solo tienen dos soluciones. Uno era vender la empresa y llevarse el dinero. La otra era salir con 30 millones para salvar la empresa, pero la empresa aún podría estar en quiebra y los trabajadores se quedarían sin trabajo. El secretario Liu informó esto a su superior en la ciudad de Yan, y su superior dudó por un tiempo y acordó vender el pequeño tirano al empresario de Hong Kong.
Fu Guangzhen trajo a su equipo para evaluar los activos de The Little Tyrant. Los materiales y productos del almacén valían unos pocos millones. Todo el equipo y otros activos todavía estaban en la empresa. Pero faltaban los activos líquidos. La ciudad había retirado todo el dinero de la empresa. Fu Guangzhen estaba furioso. Habían acordado que él asumirá todas las deudas de la empresa y la ciudad no puede tocar todos los activos. Ahora faltaba el dinero. Durante las negociaciones, Fu Guangzhen no puso cara a la ciudad. Señaló los muchos problemas en la compañía de Little Tyrant. Por ejemplo, la fábrica era demasiado pequeña, los trabajadores eran demasiado viejos, la administración era demasiado desordenada, múltiples errores en las cuentas, los activos malos también se valoraban demasiado, etc. ¿Mencionaste que tienes decenas de millones de pedidos? Por favor, ¿y puedes siquiera terminar esos pedidos? Sin nosotros, esas órdenes te matarán. Al final, Fu Guangzhen despidió a la mayoría de las personas en el nivel gerencial. Solo quedaron unas pocas personas que estaban a cargo de la producción, las ventas y la I+D. El importe final de la adquisición también se redujo a 17 millones de RMB. Al principio, Fu Guangzhen había prometido 20 millones de yuanes y la ciudad había retirado solo unos 800.000 yuanes de las cuentas. Debido a la codicia de la ciudad, perdieron algunos millones. El pequeño tirano pasó a llamarse oficialmente Aiwa Little Tyrant Company. Feng Yu tenía el 80% de las acciones y Fu Guangzhen tenía el 10%. Feng Yu le dio a Duan Yongping el 10% restante de las acciones para que él las distribuyera al resto del personal. Dependía de él decidir qué personal recibiría las acciones. Feng Yu también prometió a Duan Yongping las acciones de la empresa si podía hacer contribuciones significativas a la empresa. Capítulo 426. Todo el mundo está maldiciendo a Aiwa. Después de hacerse cargo de The Little Tyrant, la fábrica producirá productos para dos marcas. Uno era Aiwa Learning Machine y el otro era The Little Tyrant Super Learning Machine. Los precios minoristas de ambos productos fueron diferentes. La pequeña máquina de aprendizaje del tirano tenía un precio de 2.680 RMB. Feng Yu finalmente había monopolizado la industria de las máquinas de aprendizaje. Norio Oga había estado monitoreando a Aiwa de cerca. Después de todo, Aiwa no había pagado por completo sus deudas con Sony. Aiwa había presentado dos modelos de Wallman este año y había vuelto a vencer a Sony. Ahora, Aiwa posee más del 40% de la cuota de mercado de Wallman a nivel mundial, y esta cifra seguía aumentando. La participación de mercado de Sony había caído a aproximadamente un 30%, y seguía disminuyendo. Norio Oga también descubrió que Aiwa había cometido un gran error, que fue Learning Machine, desarrollado conjuntamente por Aiwa y Nintendo. ¿Qué diablos era esta cosa? Parece una consola de juegos, pero no era una consola de juegos. Parece una computadora, pero no era una computadora. ¿Quién compraría un producto así? Parece que Aiwa desperdiciará todas las ganancias obtenidas con su Wallman en esta máquina de aprendizaje. Para un producto tan inútil, Aiwa todavía le pidió a Nintendo que lo fabricara. ¿Fue estúpida Nintendo? ¿Por qué Nintendo permitió que Aiwa se llevara la mayor parte de las ganancias? Eso es porque no se pueden generar muchas ganancias con este producto. Nintendo solo quería los canales de distribución de Aiwa en China. Ese jefe chino de Aiwa fue realmente estúpido. Incluso había persuadido al gobierno para que permitiera la entrada de consolas de videojuegos en China. Después de que Nintendo y Sega ingresen al mercado chino, esas compañías chinas de consolas de videojuegos estarán terminadas. Esa ridícula máquina de aprendizaje seguramente será obsoleta. Fue una falta de previsión. Al igual que en el pasado, Aiwa podría volver a su situación anterior. Estar endeudado por un producto fallido. Una vez que Aiwa tenga problemas con sus finanzas, el Wallman de Sony volverá a subir. Sony ahora estaba investigando sobre un Wallman super delgado. Cuando este modelo se introdujera en el mercado, sería el cambio de tendencia de Sony. Aiwa había centrado toda su atención en esta máquina de aprendizaje. Norio Oga también había escuchado que Aiwa había intercambiado algunas tecnologías con otra empresa y había comprado dos nuevas líneas de producción para fabricar un nuevo tipo de reproductor de vídeo. Norio Oga estaba encantado. Eitaro Nakajima era una persona codiciosa. Quiere hacer todo y no toma en consideración las capacidades de Aiwa. ¿Cómo pudo Aiwa hacerse cargo de tantos frentes? ¿Tiene la empresa suficiente personal de I+D? No todas las empresas tienen tantos desarrolladores como Sony. Sony definitivamente superará a Aiwa esta vez.
Especialmente Aiwa tendrá que pagar sus deudas a finales de este año. Veremos cómo Aiwa paga sus deudas después de gastar tanto dinero este año. ¿Es mocoso chino tendrá dinero para pagar las deudas? Si Eitaro Nakajima fue despedido por el jefe chino, Aiwa se irá. Sin Eitaro Nakajima, Aiwa no tendrá forma de revivir. Cuando Norio Oga, toda la alta gerencia de Sony y todas las compañías de electrónica de Japón estaban esperando que Aiwa fallara, recibieron la noticia de que Aiwa Learning Machine estaba agotado. Todos los distribuidores en China agitaban sus cheques, pidiendo a Aiwa que aumentara su producción. Poco después, Learning Machine comenzó a aparecer en muchos países del sudeste asiático. Aunque las ventas en estos países no fueron sobresalientes, no tenían competidores y no registraron pérdidas. Por la forma en que iban las cosas, era solo cuestión de tiempo antes de que Aiwa obtuviera grandes ganancias en estos países. Ahora, Norio Oga, toda la alta dirección de Sony y todas las empresas de electrónica de Japón quedaron atónitas. Comenzaron a investigar por qué esta máquina de aprendizaje podía venderse tan bien y cómo este producto genera ingresos. Desde su perspectiva, esta era solo una consola de videojuegos con cartuchos de juegos viejos y obsoletos. Aunque había un teclado adjunto y podía aprender idiomas extranjeros, no había nada especial. Pero este producto fue muy popular entre los consumidores. Pronto, Aiwa compró una empresa en China y comenzó a producir otra marca de Learning Machine. Aiwa también comienza a vender esta máquina de aprendizaje en Japón. Todos ellos no esperaban que esta máquina de aprendizaje pudiera venderse bien en Japón. Como Aiwa Learning Machine solo se vendía en las tiendas minoristas de Aiwa, no necesitaban hacer muchas promociones. La tienda minorista de Aiwa tiene mucho tráfico y las máquinas de aprendizaje fueron ampliamente aceptadas por los japoneses. Ahora, los consumidores decían que las tecnologías de Aiwa eran lo suficientemente buenas para producir computadoras y eran mejores que las de Sony. ¡Qué broma! ¿Se fabricaban tan fácilmente los ordenadores? Si fuera tan fácil, Sony habría creado sus propias computadoras hace mucho tiempo. Las tecnologías electrónicas de Aiwa nunca podrían ser mejores que las de Sony, excepto Wallman. Pero todas estas personas creen firmemente que esto fue solo por el momento. Aiwa no dependerá de este producto para ganar dinero. Además, Aiwa también iba a presentar un nuevo tipo de reproductor de vídeo. Esta fue una broma más grande. Era imposible para Aiwa ganar dinero con cada producto. Y el presidente de Nintendo estaba furioso en su sede. Nintendo había ingresado al mercado chino durante aproximadamente un mes, pero ¿cuáles fueron las ventas? Todos ustedes habían dicho que China era un mercado nuevo y una vez que hayamos penetrado en el mercado, seguramente aumentaremos las ventas y las ganancias de Nintendo. Pero, ¿qué pasó al final? Este era el segundo mes y ninguno de los distribuidores estaba pidiendo productos. Esto se debió a que las consolas que pidieron en el primer mes todavía estaban en los estantes. Las fábricas de Nintendo habían aumentado la producción de sus consolas, y todas estas consolas estaban en su almacén. Si esto continúa, tienen que bajar el precio de venta. El presidente aún podría aceptar si Sega se hiciera cargo del mercado de China. Después de todo, Sega seguía siendo el número 2 en la industria mundial de los videojuegos. Algunas de las tecnologías de Sega eran más avanzadas que las de Nintendo. Pero en verdad, a los chinos no les gusta Nintendo, y ni siquiera habían oído hablar de Sega. Nintendo había pagado las tarifas de publicidad, pero ¿por qué solo había anuncios en los periódicos? ¿Dónde están los comerciales de televisión? China tiene estaciones de televisión que cubren toda China, ¿por qué no puede anunciarse en estos canales? ¿Qué? ¿No hay espacios publicitarios disponibles? Inútil. Todos ustedes son inútiles. Nintendo había estimado erróneamente el mercado chino. Sus productos eran demasiado caros y los chinos no podían aceptar sus precios. Las consolas que se vendieron fueron solo aquellos modelos que costaban alrededor de 1,000 RMB. Nadie compraba esas consolas que costaban más de 2000 RMB. Ambas consolas tenían las mismas funciones. Solo los cartuchos de juegos que vienen con las consolas eran diferentes. Nintendo también se dio cuenta de que había juegos falsificados de sus títulos más nuevos en poco tiempo. Estas falsificaciones cuestan desde unos pocos RMB hasta más de 10 RMB. Todos los cartuchos originales del juego cuestan más de 100 RMB. Nintendo también notó que Learning Machine se estaba vendiendo muy bien. Aunque esta máquina de aprendizaje utilizaba la marca Aiwa, Aiwa se estaba quedando con la parte significativa de las ganancias y Nintendo obtenía solo una pequeña parte.
Pero muy pronto, Nintendo descubrió que Aiwa había reducido su producción y había comprado una empresa china. Se le dio autorización a esta empresa china para producir otro modelo de máquina de aprendizaje, llamado The Little Tyrant Super Learning Machine. Nintendo sintió que fueron engañados por Aiwa. Le habían dado a Aiwa estas tecnologías y habían ayudado a Aiwa a desarrollar este producto. Sin embargo, las ganancias se redujeron ahora. Llama a Eitaro Nakajima ahora. Si todavía quiere cooperar con nosotros, entonces tiene que darme una explicación. El presidente de Nintendo pensó que con las influencias de Nintendo, Aiwa cederá inevitablemente a sus demandas. Pero Eitaro Nakajima no dudó en decirle que si Nintendo piensa que Nintendo estaba perdiendo en esta cooperación, entonces podemos ir por caminos separados. En este momento, Nintendo sabía que Aiwa los había usado y Aiwa los engañó. Esto fue como lo que sucedió entre ellos y Sonji. Aiwa había terminado su cooperación, pero habían obtenido algunas de las tecnologías de Nintendo. Las tecnologías que Nintendo adquirió de Aiwa no fueron tan valiosas. Aunque Nintendo había conseguido lo que deseaba, entrar en el mercado chino y compartir los canales de distribución de ventas de Aiwa, pero sus productos no vendían en China. Habían sufrido una pérdida enorme. Ahora, Nintendo era igual que Sonji. Ambos estaban maldiciendo a Aiwa y rezando para que Aiwa fallara. Maldecieron al nuevo reproductor de vídeo de Aiwa para que fallara, y la máquina de aprendizaje fue solo una tendencia pasajera. Capítulo 427. Brain Killer. La super máquina de aprendizaje del pequeño tirano se introdujo en el mercado. Aunque tenía un precio más bajo que Aiwa Learning Machine, las ventas no fueron tan buenas como esperaba Duan Yongping. A Duan Yongping se le ocurrió una idea para su comercial. La canción de las palmas. Feng Yu organizó inmediatamente 2 espacios publicitarios para él. Tú aplaudes una vez, yo aplaudo una vez, The Little Tyrant tiene una nueva máquina de aprendizaje. En la vida pasada de Feng Yu, este era el clásico jingle publicitario de Pequeño Tirano. Sin embargo, en esta vida, este jingle no será tan efectivo como lo fue en su vida pasada. En su vida anterior, The Little Tyrant no tenía competidores. En esta vida, Aiwa Learning Machine ya estaba en el mercado durante casi un mes y publicitaba agresivamente. Había 8 anuncios en CCTV todos los días. Ninguna otra empresa o marcas había hecho esto antes. Duan Yongping había analizado sus tácticas de marketing y sintió que se debía a que The Little Tyrant no tiene celebridades que respalden sus productos. Si pudiera conseguir que una celebridad respaldara su máquina de aprendizaje, las ventas deberían aumentar. Ahora no había muchas celebridades famosas. El único que fue famoso en toda China e incluso en todo el mundo fue Jackie Chan. Duan Yongping llamó a Feng Yu y le dijo a Feng Yu que estaba pensando en conseguir que Jackie Chan respaldara The Little Tyrant Learning Machine. Feng Yu se sorprendió y casi tiró el teléfono al suelo. ¿Quién dijiste? ¿Jackie Chan? Por el amor de Dios, Jackie Chan también fue conocido como un asesino de marcas en su vida anterior. Independientemente de los productos que respalde, algo terrible le sucederá a esa marca. Incluso hubo un término llamado respaldo de Jackie Chan en el mundo empresarial para describir la muerte de una empresa. Después de que Jackie Chan respaldara el cierre de The Little Tyrant Learning Machine y The Little Tyrant, respaldó el reproductor Aidlo VCD, y el jefe de esa empresa fue puesto tras las rejas y la empresa cierra. Respaldó a Feng Wan Cola, y esta marca desapareció. Respaldó el Volkswagen Caddy y solo se vendieron unas 900 unidades en toda China. Este modelo se retiró del mercado chino poco después. Apoyó el champú Baoan y más tarde se rumoreaba que este champú causaba cáncer. Respaldó las albóndigas de Silian, y se ordenó que estas albóndigas se retiraran de los estantes porque estaban contaminadas con bacterias. Respaldó los automóviles Mitsubishi, y Mitsubishi tuvo un retiro masivo de sus vehículos debido a piezas defectuosas. En la vida pasada de Feng Yu, The Little Tyrant fue la primera compañía que fue asesinada por esta maldición. Por eso, cuando Feng Yu escuchó a Duan Yongping mencionar a Jackie Chan, casi tuvo un derrame cerebral. Gerente Feng, Jackie Chan es famoso en China, Asia e incluso en todo el mundo. Ahora es la celebridad asiática más caliente. Si logramos que respalde nuestros productos, incluso podemos exportar. Llamé a su gerente y las tarifas de patrocinio durante 2 años, incluidos los comerciales y los anuncios impresos, son solo de aproximadamente 5 millones de RMB. He negociado esta cantidad en 4,5 millones. 4,5 millones durante 2 años fue realmente un buen negocio. En comparación con la fama de Jackie Chan, aunque solo fuera en Asia, este precio valió la pena.
Jackie-chan rara vez visita China ahora, ya que el traspaso de Hong Kong aún no había ocurrido. Todavía no asistió a ninguna actividad comercial en China. Como tal, su precio todavía era bajo en China. El precio que se le dio a The Little Tyrant fue solo para probar el mercado. ¿Quiere saber cuánto podría cobrar en China? Había alguien que había salido en defensa de Jackie-chan por su maldición en la vida anterior de Feng Yu. Después del respaldo de Jackie-chan, las ventas de productos aumentarán exponencialmente. A todo el mundo le gustaban las celebridades y confiaba en ellas. Los consumidores optarán por comprar los productos que promocionaron. A medida que aumentaron las ventas, la producción no pudo mantenerse al día y las empresas tuvieron que expandir sus operaciones. La gerencia no pudo mantenerse al día y tomó decisiones equivocadas. Los productos de algunas empresas también tenían problemas, y las empresas habían confiado demasiado en la popularidad de Jackie-chan. Lo más importante es que un árbol alto atrapa el viento. Puede que no haya ningún problema con la marca o el producto, pero debido a que fue Jackie-chan, más personas tomarán nota del producto que él promocionó. Un pequeño problema se exagerará. Algunos de los rivales de las empresas podrían estar detrás de todo esto. Si Duan Yongping consiguió a Jackie-chan como embajador de la marca, entonces Feng Yu debe asegurarse de que haya ningún problema en la gestión de The Little Tyrant. En realidad, no necesita preocuparse demasiado. El pequeño tirano en su vida anterior tenía demasiado personal del gobierno en la administración y había rumores de que las cuentas de la compañía estaban muy desordenadas. Ahora, The Little Tyrant fue reestructurado y cambiado a una participación accionaria. Fu Guangzhen también había enviado a sus hombres para administrar esta empresa. Sin que el gobierno interfiera con la gestión, no debería haber ningún problema. La única preocupación que tenía Feng Yu era que The Little Tyrant no podía seguir el ritmo de la producción. Si contratan fábricas como sus contratistas, la calidad podría verse afectada y esto sería un gran problema. En Guangdong había muchas fábricas de productos electrónicos. En la vida pasada de Feng Yu, The Little Tyrant tuvo que conseguir que algunas de estas empresas fabricaran sus productos, y hubo problemas con la calidad. Esto resultó en el cierre de The Little Tyrant. Feng Yu estaba considerando si debería adquirir algunas fábricas pequeñas para aumentar la producción de The Little Tyrant. Administrar estas fábricas por sí mismo era mejor que hacer que las fábricas fabricaran en su nombre. ¿Le has preguntado al gerente Fu? ¿Estuvo de acuerdo? Feng Yu tenía dolor de cabeza. Le pregunté al gerente Fu, y él me dijo que buscara su opinión. Fu Guangzhen también cree que Jackie-chan era una celebridad adecuada para respaldar este producto. Además, 4,5 millones de RMB era mucho más barato que sus tarifas estándar en Hong Kong. Pero Fu Guangzhen conocía las habilidades de Feng Yu para elegir celebridades como embajadoras de la marca. Solo mire al portavoz de los ventiladores sin aspas y los humidificadores. Por eso, aunque Fu Guangzhen sintió que Jackie-chan era una buena elección, no estuvo de acuerdo de inmediato. ¿Y si Feng Yu tuviera en mente a alguien más económico y eficaz? Gerente Duan, ¿ha considerado que nuestra fábrica ahora está fabricando Super Learning Machine y también Iowa Learning Machine? Las ventas ahora casi coinciden con nuestra velocidad de producción. ¿Qué pasa si las ventas de Super Learning Machine aumentan drásticamente después del respaldo de Jackie-chan y nuestra producción no puede mantenerse al día? Tenemos muchas pequeñas fábricas de electrónica a nuestro alrededor. Podemos contratarlos como contratistas. Efectivamente, esta era la solución habitual. ¿Podemos adquirir algunas de estas fábricas? Es mejor para nosotros gestionar las fábricas nosotros mismos que contratarlas. Discuta con el gerente Fu y piense en una solución. Maldición. Si Jackie-chan promocionara este producto, entonces no deberían conseguir que otras fábricas fabricaran este producto. Duan Yongping habló con Fu Guangzhen. Con los fondos actuales, no tienen problemas para adquirir una pequeña fábrica. Pero era demasiado difícil comprar dos fábricas. Podían utilizar el método habitual, utilizando pagos por adelantado de los distribuidores y utilizar el dinero para adquirir estas fábricas. Una vez que se produjeron los productos, pueden enviarlos a los distribuidores. Si los fondos siguen siendo insuficientes, pueden retener el pago de materiales e incluso retener los salarios de los trabajadores. ¿Retener los salarios de los trabajadores? Fu Guangzhen y Feng Yu tenían la misma opinión sobre esto. De ninguna manera. Pueden retener los pagos y bienes de los distribuidores y proveedores, pero nunca deben retener los salarios de los trabajadores. Después de que ambos discutieron, se contactaron con Feng Yu. Feng Yu también estuvo de acuerdo con la solución de Fu Guangzhen, que consistía en obtener un préstamo bancario.
El pequeño tirano debe expandirse pase lo que pase. La economía de China había ido mejorando estos pocos años y los salarios de la gente habían ido aumentando. Las ventas de Learning Machine también mejorarán. Junto con el respaldo de Jackie Chan, las ventas definitivamente aumentarán drásticamente. A medida que la máquina de aprendizaje se estaba volviendo popular, se completó la fábrica de VC de Winanrain y la producción pudo comenzar. Sin embargo, Feng Yu no tiene tiempo para visitar la fábrica ya que sus exámenes estaban a la vuelta de la esquina. Capítulo 428. Entrenamiento militar. Prestar atención en clase valió la pena para Feng Yu. Aunque su maestro no les dio ningún consejo ni les dijo en qué capítulos enfocarse, Feng Yu aún pudo responder todas las preguntas de los exámenes. A Feng Yu también le fue bien en sus negociaciones comerciales, él elige una electiva. Feng Yu había aprendido más técnicas de negociación en este curso. El primer año había terminado. Pero para los estudiantes de la Universidad de Beijing, aún no había terminado. Esto se debe a que la Universidad de Beijing tiene una tradición. Durante todo el año, un estudiante debe ir al ejército para un entrenamiento militar de 2 semanas. Esta formación no solo incluye la marcha. Incluye entrenamiento de supervivencia en la naturaleza, tiro, etc. Nadie puede saltarse este entrenamiento sin razones especiales. Feng Yu también estaba interesado en este entrenamiento, y no inventó ninguna excusa para omitirlo. Y sé que todos aquí son inteligentes y tienen más educación que yo. Pero esta no es la razón por la que todos ustedes están tan relajados. Debes saber que todos ustedes son soldados reservistas. Si va a estallar una guerra, todos ustedes tendrán que ir a la guerra. Incluso ahora, hay una guerra a pequeña escala en el suroeste. Un país sin un ejército fuerte no será un país poderoso. Ahora comenzaremos su primer entrenamiento. Independientemente de su sexo, todo el mundo tiene que hacer 100 flexiones. ¿Eh? Todos los estudiantes quedaron atónitos. ¿100 flexiones? ¿Esto es entrenamiento militar? ¿Nuestros soldados se entrenan todos de esta manera? Feng Yu sabía que el oficial solo los estaba asustando. El oficial no los obligará a todos a terminar 100 flexiones. Solo quería que los estudiantes siguieran sus órdenes. Además, China no participó en ninguna guerra importante y había reducido el número de soldados en su vida anterior. Todos se echaron al suelo y empezaron a hacer flexiones. Feng Yu también notó que el oficial estaba haciendo flexiones con los estudiantes. 1, 2, 3 y 98, 99, 100. El oficial se puso de pie sudando. Pero algunos de los estudiantes ya estaban sentados en el suelo y otros yacían acostados. Todos ellos no podían sentir sus brazos. Feng Yu fue considerado bastante en pie. Pero después de 50 flexiones, también se tumbó en el suelo para descansar. Maldita sea, ¿por qué este oficial no les pidió que se detuvieran? ¿Podría ser que realmente quería que todos terminaran 100 flexiones? Todos ustedes deben completar. Los que terminaron pueden descansar un rato. Haremos saltos en cuclillas en un rato. Este entrenamiento terminará una vez que todos hayan completado los saltos. Si alguien no puede terminar este entrenamiento antes del mediodía, no habrá almuerzo para todos ustedes. Seguir. WTF? Tampoco somos soldados profesionales. ¿Es necesario entrenarnos tan duro? Feng Yu apretó los dientes y continuó. Fue la segunda persona de la corte en terminar. La primera persona fue un chico de las granjas. Sus brazos eran más gruesos que los muslos de muchas chicas. Feng Yu estaba lleno de respeto por este tipo. Él estaba cultivando y estudiando al mismo tiempo, y todavía logró conseguir un lugar en la Universidad de Beijing. Durante los siguientes días, el entrenamiento fue duro. Feng Yu se había arrepentido de su decisión de unirse a este entrenamiento. Debería haber usado algunas excusas médicas para saltarse estos entrenamientos. Debería tener algunas condiciones médicas que le permitan saltarse el entrenamiento durante los próximos 4 años. ¿Cómo puede un multimillonario estar entrenando bajo el sol? Era julio y el cielo estaba despejado. Feng Yu sintió que se había vuelto más oscuro en estos pocos días. Allí. Mi hermosa tez, Feng Yu también notó que el oficial le estaba mirando de forma extraña. Maldita sea, en esta era, no debería haber esas actividades especiales sucediendo en un campamento del ejército. Y hoy el entrenamiento será tiro con armas de fuego. Estaremos disparando rifles y pistolas. ¿Quién piensa que puede disparar bien y quieres probar primero? Algunos de los estudiantes levantaron la mano. Los ojos de Feng Yu brillaron.
HMPH, incluso había conducido un tanque en la Unión Soviética. Seguramente soy mejor que los otros estudiantes. Además, los primeros en llegar a disparar más rondas que el resto. Bien, algunos de ustedes se acercan. ¿Alguna vez ha disparado un arma? Todos asintieron. Feng Yu se sentía orgulloso en su corazón. Estas personas solo deberían haber disparado rifles de caza. Había disparado las armas del ejército soviético. Esas armas eran totales en otra escala. Rifle de asalto tipo 81, el arma más clásica de China. Feng Yu sostuvo el rifle en sus manos y revisó el cargador. Todo estaba en blanco. Esta era la única práctica y temía que los estudiantes se lastimaran. Cuando todos se pusieron en posición de tiro boca abajo, el oficial estaba mirando a Feng Yu. Los movimientos de este estudiante fueron precisos. Todavía sabe revisar la revista. ¿Podría alguno de los miembros de su familia estar en el ejército y le había enseñado? ¿O podría haber recibido entrenamiento militar antes? China en ese momento tenía la mayor cantidad de soldados del mundo. Incluso en la Universidad de Beijing, muchos de los padres de los estudiantes son soldados a tiempo completo. Crecer en una familia militar era beneficioso. Los niños pueden aprender a disparar con armas de fuego desde pequeños. Ban 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 y los estudiantes se turnaron para disparar. El objetivo estaba cerca, y todas las rondas de Feng Yu dieron en el blanco. Una de las balas incluso dio en la diana. Cuando se anunciaron los resultados, Feng Yu descubrió que de los 7 estudiantes que habían disparado, solo estaba en el cuarto lugar. 39 puntos. Feng Yu estaba bastante satisfecho con este resultado. ¿Qué tipo de monstruos son esos 3 primeros lugares? Esos 2 de los 3 estudiantes habían crecido en los campamentos militares y el otro era de una familia de cazadores. Todos ellos habían estado jugando con armas de fuego desde pequeños. Incluso los que obtuvieron puntajes más bajos que Feng Yu habían disparado muchas rondas en su vida. Feng Yu solo había cazado unas pocas veces y había jugado con armas en la Unión Soviética una vez. Pudo conseguir esta puntuación gracias a la suerte. Bueno. Los movimientos de Li Yong, Zhao Gan, Wang Qian y Feng Yu son muy precisos. Los otros 3 estudiantes habían cometido muchos errores. Ahora, demostraré los movimientos precisos. Presta atención. Tendrás que hacer 10 saltos en cuclillas con el rifle sobre tu cabeza para cualquier asalto que no haya dado en el blanco. Se le darán 3 rondas a cada uno más tarde. No quiero ver a ninguno de ustedes haciendo saltos en cuclillas más tarde. Aunque alguien estaba enseñando a los estudiantes, esta fue la primera vez para la mayoría de los estudiantes. Media hora más tarde, el área fuera del rango estaba llena de ranas saltarinas. Feng Yu y los pocos restantes miraban a los demás haciendo saltos. Los 7 dispararán 3 rondas cada uno. Si obtienes menos de 24 puntos, por cada punto, serán 10 saltos. Maldita sea, el oficial obviamente los estaba apuntando. Como tal, Feng Yu también se convirtió en una rana. No tuvo tanta suerte como la primera vez. Y el entrenamiento de 2 semanas terminó en poco tiempo. El último día, Feng Yu y algunos estudiantes fueron llamados a la oficina del oficial. Feng Yu miró a su alrededor, y los que fueron llamados a la oficina fueron los que se habían desempeñado bien durante este entrenamiento. ¿Podría el oficial querer darles medallas por sus actuaciones? Si hubiera recibido algunos elogios del ejército, sus padres estarían encantados. Algunos de ustedes son académicos de la Universidad de Beijing. En el futuro, todos ustedes harán contribuciones significativas a nuestra nación. Pero también hay muchas formas de contribuir al país. ¿Todos ustedes alguna vez han considerado unirse al ejército? ¿Eh? ¿Unirse al ejército? Feng Yu inmediatamente negó con la cabeza. Si hubiera querido unirse, lo habría hecho cuando se graduara de la escuela secundaria. Todavía podría recibir un trato especial. Ahora, ya había ingresado a la Universidad de Beijing. ¿Quién sería tan estúpido para unirse? Señor, ¿habla en serio? Pero ni siquiera me he graduado todavía. ¿Cómo puedo unirme? Maldita sea, de hecho había alguien que estaba dispuesto a unirse. Feng Yu miró a su alrededor y vio que era el estudiante cuyos brazos eran más gruesos que el muslo de una niña quien había preguntado. Hay 2 formas de unirse. Primero, puede transferirse a la universidad militar. Serás al menos un líder de pelotón de segundo teniente cuando te gradúes. La segunda forma es interrumpir sus estudios actuales e ingresar al ejército durante 3 años. Después de 3 años, puede regresar y elegir permanecer en el ejército o regresar a la escuela. También tendrás la oportunidad de ser ascendido a segundo teniente.
¿Quién quiere ser soldado? Fraternidad. Nunca podrás experimentar esto en otro lugar. Si eres soldado, no solo puedes jugar con armas, también puedes conducir tanques, volar aviones, disparar cañones, etc. Feng Yu estaba maldiciendo en su corazón. Continúe fanfarroneando y... Algunos de los soldados criaron cerdos durante años. El oficial se sintió muy decepcionado cuando vio que solo 2 personas dudaban. El resto lo rechazó rotundamente. Estaba muy decepcionado cuando vio a Feng Yu rechazar su oferta sin siquiera considerarlo. La mayoría de los graduados de la Universidad de Beijing eran funcionarios del gobierno y no estaban interesados en convertirse en soldados. ¿Por qué fue tan difícil reclutar algunos soldados educados? Cuando Feng Yu dejó el campo de entrenamiento, sintió que había regresado. Finalmente había completado el entrenamiento. Feng Yu se preguntaba por su compañía. ¿Se introdujeron los reproductores de VCD en el mercado? ¿Cómo fueron las ventas? Capítulo 429 y 430, organizar una exposición el 1 de julio, muchos espacios publicitarios en los canales de CCTV se cambiaron a reproductores de VCD de viento y lluvia y comerciales de reproductores de VCD de agua. Todos los espectadores sintieron que estos comerciales eran entretenidos. Se colocó un pequeño VCD en un reproductor y se reprodujeron vídeos claros en el televisor. Era como los reproductores de casetes de vídeo. La parte más sorprendente que asombró al público fue el VCD. Era mucho más pequeño que las cintas de casete de vídeo y Laserdisc, y la imagen era más clara que las cintas de casete, y la calidad estaba casi a la par de limitada. El VCD se puede almacenar en una caja pequeña para facilitar su almacenamiento. El público también notó que había función de karaoke en el reproductor de VCD. San-nan y Nai cantaban alegremente su canción y sus vídeos musicales se reproducían en la pantalla. El eslogan publicitario de Win Rain VCD era: electrónica de viento y lluvia, la tecnología puede cambiar nuestras vidas. El lema publicitario de Aiwa VCD fue: Aiwa Electronics, Master of Core Technologies. Estas dos marcas promocionaban productos similares y daban la sensación de que eran marcas rivales. Aunque había muchos anuncios, no había mucha gente que hubiera comprado los reproductores de VCD. 2 semanas después del lanzamiento del reproductor de VCD, Feng Yu sabía que ningún distribuidor había realizado pedidos para el próximo mes. La respuesta del mercado no fue tan entusiasta como esperaba. Feng Yu tenía mucha curiosidad. ¿Podría ser que el VCD se introdujo antes de lo que se suponía y por eso nadie estaba interesado en este producto? En su vida anterior, Wanyan VCD Player vendió solo alrededor de 10,000 unidades en el primer año, cuando lanzaron este reproductor VCD. La mayoría de estos reproductores fueron comprados por otras empresas de electrónica para investigarlo. Los reproductores de VCD se hicieron populares también después de 3 o 4 años. Entre las empresas que compraron los reproductores de VCD, las japonesas fueron las primeras que consiguieron descifrar el código y solicitaron la patente. Le habían arrebatado las ganancias. Pero seguía siendo el mismo. Japón no había solicitado una licencia en China y por eso todavía había muchas empresas compitiendo en China. Wanyan pronto fue derrotado por sus competidores en China. Entre estas empresas chinas, los reproductores de VCD de Shinko y Aiduo fueron las más destacadas. También estaban fuera de esta industria debido a la introducción del DVD. La razón principal fue que estas dos empresas no sabían cómo actualizar sus tecnologías. Según la historia, los reproductores de VCD deberían introducirse en el mercado el próximo año, y solo se vendieron unas 10.000 unidades. Después de eso, las ventas aumentarán rápidamente y, en unos años, reemplazará a los tradicionales reproductores de casetes de vídeo. Feng Yu sintió que sus comerciales se filmaron bien y el marketing fue agresivo. También había contratado a celebridades para que respaldaran sus productos. ¿Cómo es que las ventas no se estaban recuperando? Parece que sería bueno que se vendieran 10.000 unidades en el primer mes. Pero solo los reproductores de VC de Win Rain, la producción mensual fue de aproximadamente 50,000 unidades. Quedarán demasiadas unidades en el almacén. Incluso podría tener que detener la producción. ¿El marketing no fue suficiente? ¿Los consumidores aún no conocen los beneficios de esta tecnología VCD? Feng Yu se preguntó si esos distribuidores habían promovido a estos jugadores basándose en los puntos de venta correctos. Deberían vender estos reproductores a esos salones de vídeo. Estos lugares fueron los primeros que compraron reproductores de VCD en su vida anterior. Feng Yu llamó a Fu Guangzhen.
Fu Guangzhen fue revivido. Feng Yu finalmente apareció. Estos reproductores de VCD no se vendieron como esperaban. Fu Guangzhen había querido discutir con Feng Yu si también deberían hacer publicidad en el extranjero para generar interés y, al mismo tiempo, reducir las tasas de producción de sus fábricas. Al menos no deberían tener pérdidas ahora. ¿Y podría ser que habíamos posicionado nuestros productos de forma incorrecta? Posicionamos los reproductores de VCD como máquinas de karaoke. Pero, de hecho, este es un nuevo tipo de reproductores de vídeo. Preguntó Jian Wanmen. Feng Yu se dio una palmada en la frente. Quizás había cometido un error. Feng Yu supo posicionar sus productos. Las familias en el extranjero pusieron especial énfasis en los valores familiares. Fue porque la mayoría de las personas no vivían con sus familias. Fue solo los fines de semana cuando tenían reuniones familiares. Este reproductor de VCD se puede vender como un cine familiar. Era más barato que LD y las imágenes eran más claras que las de los reproductores de casetes de vídeo. El VCD también era más pequeño que las cintas LD y cassette. Este debería ser el punto de venta. Debería filmarse un comercial sobre la comparación entre la calidad de imagen de las cintas de videocasete y VCD. ¿O una comparación entre el tamaño de VCD y LD? Hermano Fu, ¿cómo podemos informar a otros sobre los beneficios de nuestros productos rápidamente? Feng Yu le preguntó a Fu Guangzhen. Fu Guangzhen se sorprendió. Durante todo este tiempo, Feng Yu fue quien tomó todas las decisiones. Esta era la primera vez que Feng Yu le pedía consejo. Se sentía orgulloso. La familia Fu tiene varias formas de comercializar productos. La forma más rápida será el marketing agresivo. Pero ya hemos colocado varios anuncios en CCTV, y aunque la cantidad de anuncios no es mucha, se puede considerar suficiente. Si es posible, cambie los espacios publicitarios en horario estelar de los fanáticos de Win and Rain Super y los anuncios de Aiwa Wallman con los espacios de los reproductores de VCD. No hay problema. Hablaré con CCTV mañana. Feng Yu asintió. Dado que estos eran todos sus productos, era normal cambiar los comerciales. De todos modos, estos productos eran todos de la misma marca. En realidad, la forma más rápida de que un nuevo producto electrónico sea aceptado por los consumidores es permitir que el resto de los actores de la industria electrónica acepten este producto y hagan que elogien los beneficios del producto. ¿Dejar que nuestros competidores nos elogien? ¿Cómo puede ser esto posible? Jian Wanmen frunció el ceño. ¿Quién elogiaría a sus competidores? Si fuera él, nunca haría eso. Feng Yu pregunta de repente. ¿Qué pasa si los reporteros los filmaron elogiando o sorprendidos sin saberlo por los reporteros? ¿O podemos obligarlos a elogiarnos? Hermano Feng, ¿tienes una idea? Fu Guangzhen miró a Feng Yu. ¿Feng Yu pudo pensar en una solución tan rápido? ¿Qué les parece si organizamos una exposición? También podemos exhibir nuestros productos en algunas exposiciones en el extranjero. ¿Exposición? No hay exposiciones relacionadas con esta industria en el extranjero. Pero hay algunos en China. Sin embargo, la escala no es grande y no podría atraer a esas grandes marcas del extranjero. Jian Wanmen estaba más familiarizado con esta industria. Había asistido a exposiciones de productos relacionados en China más de una vez. Feng Yu sonrió y dijo: si no hay exposiciones, podemos organizar una nosotros mismos. Hermano Fu, puede invitar a algunas marcas de electrónica de Europa, y Asia a participar en él. Sería mejor si pudiera conseguir algunas marcas importantes. Mantendré contacto con Japón y Europa del Este. Gerente Jian, invitará a esas empresas de electrónica en China. Si Feng Yu invitara a las empresas japonesas a través de Aiwa, lo más probable es que esas empresas participarán. Para Europa del Este, puede conseguir que Kirilenko le ayude. Kirilenko no rechazará hacerle este favor a Feng Yu. Con las empresas nacionales, participarán más de 100 empresas. No importa si la empresa era grande o pequeña. Más importante aún, debe haber suficientes participantes. ¿A una escala tan grande y todavía participaban empresas extranjeras? Esto puede ser a nivel nacional y debe informarse en las noticias de CCTV. La exposición se puede llevar a cabo en Bean City. Tal vez la ciudad proporcione el lugar de forma gratuita. Los stands de exposición se podían alquilar y esto era un negocio rentable. Pero cuando Feng Yu sugirió la ciudad de Bean, Fu Guangzhen negó con la cabeza. Sintió que solo había 3 lugares adecuados: Beijing, Shanghái y Shenzhen.
La ciudad de Bin estaba demasiado fuera de lugar y su desarrollo no se podía comparar con las otras tres ciudades. Feng Yu también había considerado esto. Pero sintió que esta sería la forma más rápida para el desarrollo de Bin City. Si fuera Beijing, Shanghái o Shenzhen, todavía tendría que tratar con el gobierno. Lo mejor sería que el gobierno fuera uno de los organizadores de esta exposición. Esto aumentaría la calidad de la exposición. Si se trataba de la ciudad de Bin, solo necesita contarle a Zhang Ruiqian sobre los beneficios de organizar esta exposición y lo apoyará. Es posible que las otras ciudades no lo apoyen tanto. Además, esta fue una excelente oportunidad para promover Bin City. Los tres se instalaron en el lugar y empezaron a invitar a los participantes. Feng Yu también había regresado a la ciudad de Bin el mismo día para persuadir a Zhang Ruiqian. ¿Qué? ¿Quieres acoger una exposición de electrodomésticos? ¿Una exposición internacional? No, es la ciudad o la provincia a que se está organizando. Si está a punto de utilizar el nombre de nuestro país para esta exposición, sería mejor. ¿Para qué sirve esto? Zhang Ruiqian miró a Feng Yu. Este bribón estaba pensando en usar la ciudad para ayudarlo a publicitar sus productos. Promociona nuestra ciudad. Piensa sobre esto. Muchas empresas del extranjero y otras provincias vendrán a la ciudad de Bin. Esta es una gran oportunidad. ¿Gran oportunidad? Zhang Ruiqian miró a Feng Yu con ojos rasgados. Sintió que esto no era tan simple como lo que dijo Feng Yu. Por supuesto. Ahora, las empresas que han aceptado participar en esta exposición son Sony, Panasonic, Aiwa, Toshiba, Fujitsu, etc. de Japón. También están TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Acer, etc. de Taiwán. Las empresas de los EU. Sony, estas son las principales marcas internacionales de productos electrónicos del mundo. Con estas marcas participando en esta exposición, ¿cuán grandiosa crees que será? Zhang Ruiqian estaba atónito. Aunque no había oído hablar de la mayoría de las marcas mencionadas por Feng Yu, había oído hablar de Sony y Panasonic. Todos eran multinacionales y Feng Yu podría invitarlos. Estas empresas japonesas no tenían intención de participar en primer lugar cuando recibieron la invitación de Aiwa. Pero Eitaro Nakajima anunció en su programa de televisión que su empresa había desarrollado un nuevo producto que pronto se introducirá en el mercado. Afirma que este producto cambiará el futuro y Aiwa estará muy por delante de las otras empresas de electrónica japonesas. Esto fue demasiado arrogante y atrajo la furia de las otras empresas. Sony y el resto de empresas también sentían curiosidad por la tecnología VCD. ¿Fue realmente tan bueno como lo que afirma Eitaro Nakajima? Otra razón por la que las empresas habían aceptado participar era para mostrar lo avanzados que eran los productos japoneses. Quieren mostrar a los chinos que los japoneses eran las personas más inteligentes del mundo. Los productos que produjeron son los mejores del mundo. Al mismo tiempo, quieren promocionar sus marcas y productos, y también romper la confianza china. También pueden aprovechar la oportunidad para penetrar en el mercado chino. Esto fue matar muchos pájaros de un tiro. Esto fue especialmente así cuando las empresas japonesas contaron con la participación de las grandes marcas de Europa y Estados Unidos. Quieren ver las tecnologías de estas empresas y dejar que estas empresas occidentales sepan lo buenos que eran los productos japoneses. Entonces, los japoneses arrogantes aceptaron participar en esta exhibición. Fu Guangzhen luego les dijo a las empresas occidentales que las principales empresas japonesas participarán en esta exposición. ¿No quieres asistir? Las marcas occidentales vieron que Sony había aceptado unirse y confirmaron que el nivel de esta exposición no era bajo. Además, esta fue una oportunidad para ellos de ingresar al mercado chino. Había más de 1.000 millones de chinos y este era un mercado enorme. En 5 días, más de 50 empresas respondieron a las invitaciones y aceptaron participar. También llegarán antes al lugar. Líder, esta será la exposición industrial más exitosa jamás organizada en China. Si esta exposición tiene éxito, podemos seguir organizándola el año que viene y convertirla en una marca. Esto será útil para el desarrollo de Bin City. Piénselo, esas grandes empresas que vienen a nuestra ciudad y verán nuestras condiciones de tráfico, desarrollos industriales, etc. Estas empresas podrían invertir en algunas fábricas o en nuestras empresas locales. ¿Es esto realmente así de simple? Zhang Ruiqian no se atreve a creerle a Feng Yu. El cuadro que pintó Feng Yu era demasiado hermoso. Por supuesto que es simple. Además, incluso si estas empresas no invirtieron en fábricas aquí, también traerán mucha gente aquí.
La ciudad también puede ganar con la comida, el alojamiento, el tráfico, etc. Además, el uso del stand del lugar de la exposición no será gratuito. Tendrán que alquilar esos puestos. Este alquiler también será una suma de dinero. Feng Yu comienza a atraer a Zhang Ruiqian. Pero nuestra ciudad Bin no tiene un lugar tan grande para albergar esta exhibición. ¿Dijiste que participarán más de 100 empresas? Si un stand de exposición tiene 5 M2, entonces el lugar necesitará al menos 1000 M2 si incluye las pasarelas. ¿Dónde podemos encontrar un espacio tan grande? Zhang Ruiqian frunció el ceño. Ya estaba interesado en esta exposición, pero Bin City no tiene un salón de convenciones tan grande. ¿Cómo pueden acoger esta exposición? Feng Yu suspiró. La ciudad de Bin todavía no tiene un centro de exposiciones. Organizar una exposición tan grande será difícil. La única solución ahora era construir un cobertizo sobre un campo de fútbol. Pero esto será de clase demasiado baja y afectará la imagen de Bin City. También afectará la reputación de China. El secretario Liu acaba de entrar a la oficina con el té de Feng Yu, y vaciló un rato antes de decir: líder, conocía un lugar que es lo suficientemente grande para albergar esta exposición. ¿Ya sabes? ¿Dónde está? En el área de Dongli, hay un centro comercial recién construido. Son 5 pisos y tienen más de 500 M2 en cada piso. Ahora, la construcción acaba de completarse y no está en funcionamiento. Debería ser suficiente. Pero eso se considera un activo del gobierno provincial. Zhang Ruiqian estaba encantado. Resolveré eso. Ayúdame a traer aquí a todos los líderes de la ciudad. Tendremos una reunión en 30 minutos. Además, traiga a los líderes de la Agencia de Promoción de Inversiones de China, el Ministerio de Desarrollo Urbano Rural, el Departamento de Policía, el Ministerio de Medio Ambiente y Comercio Exterior para la reunión. Espere, alcalde Zhang, no debería haber necesidad del Ministerio de Desarrollo Urbano Rural. Real Estate Developments, subsidiaria de Bin City Pharmaceutical, también es buena con las renovaciones. Podemos dejar que organicen el lugar. Feng Yu detuvo a la secretaria de Zhang Ruiqian. Zhang Ruiqian negó con la cabeza. No perderá ninguna oportunidad de ganar dinero. Multa. No notifique al Ministerio de Desarrollo Urbano Rural. Ve y llámalos. Diles que castigaré a quien llegue tarde. Zhang Ruiqian le hizo a Feng Yu algunas preguntas más, como qué países participaban y si algún país tenía malas relaciones con China. ¿Había algo que debía tener en cuenta, etcétera? Feng Yu estaba sudando. No sabía que era tan complicado organizar una exposición. Afortunadamente, no intentó realizar la exposición él mismo, o podría meterse en problemas. La planta baja estará vacía y las plantas segunda a quinta serán las áreas de exposición de las empresas. Feng Yu reservó la mejor ubicación cerca de las escaleras para sus compañías. Los stands restantes se arreglarán después de la llegada de los representantes de las empresas. La solicitud de Feng Yu de colgar pancartas fue rechazada por Zhang Ruiqian. Si comienza a colgar pancartas, el resto seguirá. La exposición será muy desordenada. Feng Yu sintió que era una pena. Pero no debería ser un problema si patrocinara 2 globos enormes, como linternas, afuera de la entrada. Es gratis y tiene un toque festivo. Sin pancartas. No hay problema. Feng Yu respondió de inmediato. ¿Necesita colgar pancartas? Puede imprimir el logotipo de Win and Rain en los globos. Esto debería considerarse una ventaja local. Oh, sí, se debe colocar una alfombra roja en la entrada que conduce a la sala de exposiciones, y al lado habrá rollos de cestas de flores. Esto hará que el lugar luzca mejor. Yo también patrocinaré eso. ¿No tiene permitido imprimir palabras en la alfombra? No hay problema. Tampoco quiero que la gente pisotee las marcas de mis empresas. Nadie había dicho nada sobre no permitir que las palabras estuvieran en las cestas de flores. La empresa que supervisó la instalación del lugar pertenece a Bin City Pharmaceutical Corporation. ¿Se atreven a ir en contra de Feng Yu, las órdenes de su subdirector general? Debe conseguir que se aseguren de que las cabinas de Iowa, Win, Rain, etc. estén configuradas de forma diferente al resto. Nuestros stands deben dejar una impresión profunda y destacada en los visitantes. Zhang Ruiqian se fue a la reunión y Feng Yu regresó a Taiwan Trading para prepararse para sus puestos. Fin del capítulo.